general siempre los argumentos que se emplean para deslegitimar la existencia de un pueblo indígena son argumentos de este tipo, ¿no es cierto? Son argumentos esencialistas, desde atribuir pautas culturales que parecieran ser las que definen en sí la pertenencia a un pueblo, hasta lecturas muy estereotipadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el decir el pueblo, vinculadas por ejemplo con los territorios, con las zonas de asentamiento, es decir, ese pueblo no estaba en ese lugar, entonces si alguien está en ese lugar no es de ese pueblo. Se empieza a ver que esto es mucho más complejo y que en un territorio, en una región, en una zona podían interactuar distintos pueblos y por supuesto en los distintos momentos históricos esto se va modificando. Ya a fines de los años 50, pero en especial fines de los años 60, empiezan a lo que se llaman las miradas subjetivistas, las miradas que asignan una gran importancia al sujeto, y se empieza a considerar justamente que lo que importa es lo que los sujetos consideran, es la forma como los propios sujetos definen su identidad. Estos enfoques son los que hoy son, hace varias décadas, son dominantes en las ciencias humanas, en la antropología. Es decir, estas miradas relacionales, dinámicas de las identidades tienen que ver también con la complejización de las ciencias sociales, de las ciencias humanas y considerar una serie de factores mucho más complejos que como se hacía hace 50 años, ¿no es cierto? O sea, también esto, es decir, bueno, hay otros aspectos que no son solamente la lengua. Pero lo que sucede es que está muy extendido en el sentido común, en los medios masivos de comunicación, en distintas propagandas, que las identidades son así, son como esencias, ¿no es cierto? Hay un pueblo indígena, por ejemplo, porque siempre la mirada se dirige hacia un otro, en el cual necesariamente tiene que tener ciertas características para poder ser incluido dentro de ese pueblo. Se tiende a ver justamente, bueno, una relación con la lengua, una relación con ciertas pautas culturales que serían las que definirían claramente la pertenencia a ese pueblo, y también muy marcado con un determinado territorio. Entonces, esto enseguida lleva a, por ejemplo, desconocer los cambios culturales que hay en un pueblo determinado, en un grupo étnico determinado, a desconocer a los pueblos que tienen características que no entran dentro de esta definición bastante estática y estereotipada que se hace de los mismos. A creer, por ejemplo, que tienen que estar necesariamente en un medio rural aislado, lejano. Esta esencialización que también se hace de las comunidades, como si los pueblos indígenas para ser tales tienen que vivir en comunidad y desconocer a los indígenas urbanos, cuando en Argentina ya hace varias décadas la mayoría de la población indígena es urbana, no es rural. También la mayoría no vive en comunidades, pero es tender a ver como que bueno, un pueblo, por ejemplo, tiene que vivir en una comunidad para ser tal y si no, pierde su condición. O también la lengua, que muchas veces es utilizada como argumento para negar justamente el derecho a la especificidad cultural y se emplea como argumento. No es, por ejemplo, de tal pueblo indígena porque no hablan la lengua, o han perdido la lengua y eso implica la pérdida de la cultura. Como si justamente no hubiera habido un proceso en América Latina en general y en Argentina en particular, claramente de imposición de una lengua oficial como es el idioma castellano y la negación de todas las otras lenguas que podían tener otros migrantes de distintos orígenes y en especial también los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, en Neuquén hay testimoniados en las investigaciones que hemos efectuado en población mapuche en los años 50, por hablar la lengua, que la gendarmería, que en ese momento se había establecido el puesto, que obligara a hacerles a los pobladores trabajos forzados, que además eran los trabajos más duros, entonces así no los tenían que hacer ellos, por el hecho de hablar la lengua, por ejemplo, cortar leña, ¿no es cierto? Eso tenemos testimonios y eso lo atribuyen los pobladores actuales a una de las causas por las cuales se ha dejado de hablar la lengua. En un momento determinado, más o menos en los años 50, donde esto aparece muy fuerte, el hecho de la persecución por el uso de la lengua, que es lo que lleva justamente a que se fue perdiendo, ¿no es cierto? Hay, por supuesto, un montón de pobladores que lo hablan y se está buscando ahora recuperar.